llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Que la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. No, 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 no. Nos acompaña de la alcaldía Xochimilco nuestra compañera Nancy Pineda. Desde la alcaldía Coyoacán nos acompaña el compañero Jorge Andrade. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto. Hola, gracias, buenas noches. Bueno, vamos a platicar hoy de qué consecuencias nos va a traer el nearshoring en los próximos 3 años. Y bueno, concretamente se dice que esta actividad va a generar un déficit de talento y se estima que para el 2027 las inversiones derivadas de esta relocalización de empresas crearán algo así como un poco más de 1 millón de empleos y bueno, se estima que el 18% será de posiciones de supervisión de áreas y también se estima que habrá poco talento para cubrirlas. Blanca Correal, directora senior de estrategia laboral en DM, durante su participación en el Human Resources Summit 2024 de la Cámara de Comercio e Innovación Franco-Mexicana, afirmó que si no promovemos más mujeres en carreras técnicas, el problema será la falta de talento en el corto plazo. Con este escenario en puerta, el especialista subrayó que las empresas deben considerar
estrategias como el talento boomerang e inversión para planes de desarrollo en preparación al capital humano actual para la transición a nuevos empleos. De otra manera, no vamos a poder tener otra forma de atender estas posiciones. Otro representante, Antonio Ricote, vicepresidente de ventas de Infobloc, también afirmó que en el mundo del trabajo se está atravesando por una transformación muy importante y bueno, se debe ser consciente que entramos a una nueva era de las relaciones laborales. Está cambiando todo el esquema de producción y lógicamente afecta al mercado laboral. Cada vez se requiere de gente más especializada y bueno, uno de los puntos de coincidencia entre los especialistas que participaron en el foro es que la escasez de talento es uno de los actuales retos de las áreas de recursos humanos y en general de las empresas. Es decir, debiera haber mayor comunicación, mayores acuerdos o previsión a este tipo de situaciones. Y bueno, evidentemente las instituciones educativas sobre los requerimientos específicos en las futuras y diversas actividades productivas que existen. Aldo Achar, director de Capital Humano y Relaciones Laborales de Nacional Monte de Piedad, afirma que no hay sensibilidad y mayor expectativa. La velocidad con la que desean los trabajadores los cambios y el poder que tienen los trabajadores para quitar líderes sindicales presiona a las organizaciones gremiales para cumplir todo lo prometido y pellizcar la cartera para evitar que los cambien. Y bueno, en el 2024 da un estimado de que solo en enero se triplicaron los emplazamientos a huelga. Es decir, sí es un momento relevante o divertido, como dicen aquí, para estar en las áreas de recursos humanos ahora. Y bueno, este señor, acabamos de darnos por enterados que la huelga en el Nacional Monte de Piedad acaba de concluir. De hecho, mañana se reapertura. Y bueno, este señor sí está muy bien enterado de este tipo de cosas. Por otro lado, Antonio Ricote también comenta sobre la gestión de talento y expuso que las empresas tienen un área de oportunidad en la gestión de talento y las cifras evidencian que solo el 23% de los trabajadores se sienten comprometidos con su empleo. Esto es el reflejo de una gestión inadecuada de las personas y bueno, el mayor nivel de rotación y donde está la mayor parte de la población es en la operación, en las plantas o en las sucursales y bueno, ahí tenemos que empezar con otro tipo de alternativas. Y bueno, recordemos que en las áreas productivas o operativas es donde se generan pues, realmente la parte medular de cualquier negocio. Antonio Ricote continúa diciendo que sin embargo las empresas hoy se encuentran estancadas en un enfoque de costos ante los cambios de los modelos de trabajo, tales como, bueno, la semana laboral más corta, pero lo que hacen es ver hacia adentro de las organizaciones y visualizar que están manejando de manera ineficiente las jornadas laborales. En eso es donde deben de poner mucha más atención en estos momentos. Bueno, en otro orden de ideas vamos a conversar sobre un personaje conocido, el tercer hombre más rico de este país, Ricardo Salinas Pliego, y queremos aquí hacer notar cuáles son las deudas que tiene hoy Ricardo Salinas Pliego, básicamente con el SAT. Bueno, este personaje ha optado por continuar litigando en lugar de cumplir con sus obligaciones fiscales, a pesar de los esfuerzos del gobierno para resolver este asunto. Y la deuda de Salinas Pliego con el SAT es el resultado de múltiples créditos fiscales, incluidos aquellos relacionados con Grupo Electra y TV Azteca, que han estado en disputa durante ya varios años en el sistema judicial. Y bueno, la deuda al SAT suma en pesos mexicanos algo así como 73,000 millones de pesos, unos 3,700 millones de dólares. Y bueno, esta cantidad representa aproximadamente la tercera parte del total de su fortuna, bueno, para que nos demos una idea. Y bueno, esta situación ha generado un debate público sobre la responsabilidad fiscal de los empresarios prominentes y la equidad en el sistema tributario. Tan es así que en conferencia matutina del mes pasado, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la situación respecto al millonario adeudo de Grupo Salinas, que aún está por definirse. El mandatario detalló que el Tribunal Federal ya resolvió a favor del pago de impuestos, pero aún queda otra instancia pendiente debido a la apelación presentada por Grupo Salinas. Y bueno, aquí sobre el campo de golf que le fue concesionado en Tangolunda al dueño de TV Azteca por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur en 2012,
Hoy se encuentra resguardado por la Guardia Nacional. Y bueno, el presidente de México anunció la revocación del contrato de concesión de este campo de golf y la decisión se tomó al considerar que la concesión no resultaba beneficiosa para el Fonatur, porque bueno, en lugar de recibir ingresos debía pagar por los servicios. Entonces, en lugar de renovar la concesión, se prevé que el área se declare como una reserva natural protegida mediante un decreto que se espera sea emitido en breve. Y bueno, vamos a hablar hoy hablando de los dueños del dinero en este país, vamos a hablar de la familia Servidje Motul, que bueno, quizás su nombre no nos diga nada, pero creo que todos conocemos esta marca. Y bueno, este es un grupo panificador encabezado sí por Daniel Servidje Motul. Esta empresa pasó del 8º lugar a la 4ª posición del listado de multimillonarios en el año pasado, de acuerdo a la revista Forbes México, con una discreta fortuna familiar de por ahí de los 7.700 millones de dólares. Y bueno, estamos hablando de la muy conocida marca Bimbo. Estos son especialistas en el negocio de los alimentos y bueno, ha obtenido crecimientos históricos en sus ventas que benefician evidentemente a la fortuna familiar de la mayor panificadora del mundo. Se trata de una compañía familiar que comenzó como una panadería local en 1945 y bueno, el fundador fue Lorenzo Servidje, fallecido en el año 2017. Actualmente van 4 generaciones involucradas y Daniel Servidje Motul es quien dirige actualmente la empresa. Y bueno, para el Grupo Bimbo el mercado más relevante continúa siendo la región de Norteamérica, posteriormente México. Su mayor número de ventas es en Norteamérica, en Estados Unidos concretamente. Y bueno, el año pasado Grupo Bimbo fue reconocida por 7ª vez como una de las empresas más éticas del mundo, de acuerdo con la definición de las normas de ética básicas. Es la única empresa mexicana que aparece en este listado al año pasado. Sin embargo, BBU o Bimbo Bakeries USA, subsidiaria del Grupo Bimbo, enfrenta una demanda de un grupo de trabajadores en los Estados Unidos por negarse a pagar horas extras. Y bueno, vamos un poco a la historia y cómo fue que surgió esta empresa. Los padres y precursores de la dinastía Bimbo migraron de Barcelona a inicios del siglo XX, o el siglo pasado. Juan Servidje Torrallardona nació en Odena, España, en 1887 y su esposa Josefina Sendra en el mismo estado en 1892. Estos señores fueron los fundadores de la pastelería El Molino, creo que muy conocida por todos, en 1928. Y bueno, el antecedente de Bimbo es que tras el fallecimiento de este señor Juan Servidje, a los 49 años, Lorenzo, el hijo mayor del matrimonio, tomó las riendas del negocio. Bueno, según su biografía, Lorenzo Servidje Sendra se hizo cargo de la pastelería familiar desde la muerte de su padre en 1937. Para diciembre de 1945 fundó la empresa Bimbo en compañía de otros socios como su hermano Roberto y su tío materno Jaime Sendra. Y bueno, así hasta 1981 Lorenzo Servidje fue el director general de Bimbo y bueno, murió a los 98 años, nació en 1918 y murió en el año 2017 con 98 años de edad. Y bueno, Grupo Bimbo, además de registrar ventas récord, es el gigante panificador con presencia en 34 países alrededor del mundo y algunas filiales, bueno, ampliamente conocidas por nosotros son Barcel, Ricolino, Tía Rosa y Marinela. Su actual director general de la empresa es, como dije, uno de sus 8 hijos de Lorenzo Servidje. Bueno, pasando a otro asunto, nuestra moneda con respecto al dólar al día de hoy, 18 de marzo del año 2024, bueno, a pesar de hoy ser un día feriado para operaciones bancarias en nuestro país, nuestra moneda desde el viernes 15 de marzo terminó estable, después de una semana con una ganancia de 10 centavos, cotiza en 16 pesos con 70 centavos, y bueno, estamos a 2 centavos de regresar a los niveles de agosto del año pasado. Sin embargo, el dólar también busca recuperar terreno a nivel internacional y bueno, la Reserva Federal tiene una reunión el próximo jueves 20 de marzo con la intención de tomar decisiones sobre las tasas de interés que hoy se encuentran por ahí del 5,5% para los fondos federales. Y bueno, también en nuestro país habrá una reunión el próximo jueves
con expectativa de que el Banco de México reduzca su tasa de interés en el ánimo de compensar lo hecho por la Fed en los Estados Unidos. Bueno, hasta aquí el comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto, por esta información. Y ahora, para un saludo, le cedemos el micrófono a nuestra compañera Alicia Cortinas, del municipio de Gómez Palacio, en el estado de Durango. Agradezco estar nuevamente aquí con ustedes y a nuestro dirigente nacional, profesor René, la oportunidad de enviarles un saludo desde nuestra tierra, la comarca lagunera, Gómez Palacio, Durango. Quiero comentarles que tuvimos hace poco en nuestro estado la designación de candidaturas. Su servidora estaba participando para una diputación federal del Distrito 2. Y teníamos en nuestro equipo algunos compañeros también en los distritos locales. Desafortunadamente no hubo participación por parte de nuestro equipo en las elecciones. Sin embargo, sabemos que tenemos que dar el plus para que logremos el segundo piso con la doctora Claudia Sheinbaum. Y nos visita a nuestro estado el próximo 24, que es el próximo domingo, en el cual, compañeros, nosotros ganamos las encuestas. Vamos a llevar 500 personas de parte del MNE a apoyar a nuestra candidata para lograr la cuarta transformación. Un saludo, compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, compañera Alicia Cortinas. Y ahora, desde el municipio de Coacalco, en el estado de México, le cedemos el micrófono a nuestro compañero Felipe Fernández. Gracias. Buenas noches, compañeras, compañeros de Movimiento Nacional por la Esperanza. Agradecido por compartir estos momentos con mi profe, con mi dirigente estatal, y comentarles que en Coacalco estamos también preparados y listos para darle continuidad al segundo piso, como bien lo comenta nuestra compañera, puestos y dispuestos para todo lo que venga y sobre todo para sacar adelante la elección del día 2 de junio. Tenemos una estructura ya formada, fortalecida, como nos lo han venido pidiendo nuestros dirigentes estatales, Celina, José, a quien les agradezco todo el apoyo, y de igual manera una estructura electoral para poderla poner en marcha para todo lo que se pueda requerir el día de la elección. Reciban un fuerte abrazo y un saludo de parte de Coacalco y de todos los coacalquenses. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Muchas gracias, compañero Felipe Fernández. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestra dirigente en el Estado de México, a Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Bueno, no me interrumpas, profe. Muy buenas noches a todos, compañeras y compañeros de todo el país. Como siempre, un gusto compartir con todas y con todos ustedes esta Asamblea Nacional de nuestra organización y compartirles con respecto a la información del Estado de México, todo lo que ha venido sucediendo. Como les he comentado, hemos seguido puntualmente todas las actividades de nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez, y ha planteado ya, como se los habíamos dicho desde meses antes, el tema del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, el mandato del pueblo por el cambio. Comentarles a todos y a todas que la maestra dio un mensaje en este plan de desarrollo de la gobernadora a las y los mexiquenses. Comentarles que ella manifiesta que hace décadas emprendieron un largo camino de lucha, resistencia, de ideales compartidos a lo largo de el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con la firme convicción de que el camino no sería en vano, que las causas y los principios que enarbolan el movimiento de transformación nacional algún día serían realidad en nuestro estado. Explica también cómo este estandarte de transformación la ha acompañado en los distintos cargos que ha ocupado
y hoy como gobernadora no es la excepción. Este estandarte, estos ideales lo han acompañado a trabajar, a recorrer el Estado de México, a acercarse a los mexiquenses, a escuchar las carencias y las problemáticas que día a día vivimos en esta entidad. De igual manera, en la pasada campaña electoral profundizó en el conocimiento de los retos y desafíos que enfrenta el Estado de México. Ha escuchado las propuestas que se le hicieron en campaña y hoy como gobernadora escucha las propuestas de los foros denominados Propuestas del Pueblo por el Cambio. Adicionalmente, se han realizado foros de consulta para la elaboración de este plan. Lo manifestamos en algún momento y muchos de nuestros compañeros participaron en estos foros convocados por el gobierno. Este plan, esta solicitud de la participación de todos y todas es un tema que nunca en la historia de la entidad y del país se había realizado. Es un ejercicio de planificación tan amplio y democrático que constituye un hecho sin precedentes, de lo cual la gobernadora se siente profundamente orgullosa, igual que muchísimos mexiquenses por este trabajo. El plan de desarrollo no es un documento técnico, no es ajeno a la realidad de la gente, sino que representa el mandato bajo el que le confirió el pueblo mexiquense para lograr el bienestar y la justicia social que tanto merecen. En consecuencia, los proyectos prioritarios plasmados en este documento tienen la finalidad de sentar las bases de una nueva realidad política, económica y social en la cual cada mexiquense viva con bienestar, sin desigualdad ni carencias. Así pues, este mandato será la piedra angular sobre lo cual se continuará el gobierno de bienestar, haciendo un llamado al pueblo mexiquense para que todas y todos participen en la transformación, en la que nadie se quede atrás y nadie se quede fuera. Comentar que ya en la estructura de este plan de desarrollo del Estado de México 2023-2029, es el instrumento rector de la planeación estatal en la que se expresan los anhelos, prioridades, aportaciones y demás demandas sociales de la población mexiquense, a través de objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de gobierno, bienestar social, derechos humanos, ambientales y de desarrollo económico, para promover y fomentar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de la población. En la integración de este plan de desarrollo se contó con una amplia participación de los sectores públicos, sociales, privados, académicos, así como niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, jefas de familia, migrantes, pueblos originarios de la entidad, la comunidad LGBTTIQ+, y la población en general, por lo que se han tomado en cuenta las opiniones y aportaciones de todos y todas, consolidándose como el mandato del pueblo mexiquense para lograr el bienestar y la justicia. En este documento está estructurado en 4 ejes del cambio. Son 4 ejes del cambio y 3 ejes transversales, definidos para atender los problemas que históricamente se han padecido en la entidad. Estos cambios y ejes transversales se sustentan en el humanismo mexicano, al fomentar el progreso con justicia, pluralidad, inclusión, austeridad y honestidad, donde el gobierno y el poder están al servicio del pueblo. Comentar estos ejes del cambio. El eje número 1 es cero corrupción y gobiernos del pueblo y para el pueblo, Estado de Derecho y austeridad, que contemplan un gobierno cercano a la gente, como lo han denominado, el poder de servir, el combate a la corrupción,
la transparencia y rendición de cuentas, el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad, la coordinación municipal e interestatal. El siguiente eje, el eje número 2, está situado en el bienestar animal y el acceso universal al agua, preservación y promoción de la ecología. Es muy importante, como lo habíamos dicho en el momentos, otros días atrás, el tema del derecho al agua. Este eje toma en consideración el agua para todos hacia un nuevo modelo de gestión del agua, restauración, conservación y mejora del bosque y medio ambiente, la protección animal, las energías limpias y la gestión integral de residuos. El eje número 3 está sosteniendo el tema del empleo digno, el desarrollo económico, inclusión para el bienestar y la prosperidad. Este eje contempla el impulso al empleo digno, economía incluyente, el fomento al turismo, el desarrollo agrario y dignificación del campo, la movilidad segura y la calidad. Y por último, la infraestructura urbana y rural. El eje número 4, bajo el bienestar social, es el combate a la pobreza y atención a grupos en situación vulnerable. También este eje es muy preciso y tiene como puntos a desarrollar el combate a la pobreza y la reducción de carencias sociales, las mujeres con bienestar integral, atención a grupos vulnerables, educación de excelencia y humanista para el bienestar de las niñas y los niños, acceso a la salud integral, el fomento a la cultura y el arte, vivienda y servicios públicos dignos para nuestra población. Dentro de los ejes transversales está el número 1, igualdad de género, que también desarrolla una política muy inclusiva, pero también muy transversal en todos los ejes que ya hemos visto, la institucionalización de la perspectiva de género, la erradicación de la violencia contra las mujeres y acceso a la justicia, la educación y la salud con perspectiva de género, la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres. El eje número 2, la construcción de la paz y la seguridad. Atender las causas del delito, cuerpos policiales más y mejor capacitados, inteligencia e investigación, coordinación institucional, acceso a la justicia y el sistema penitenciario, la gestión integral de riesgos y protección civil. Por último, y uno de los más importantes de estos ejes transversales es el cumplimiento a los objetivos del desarrollo sostenible que están en la Agenda 2030 en el Estado de México. Cabe destacar que este plan de desarrollo está visualizado para hasta el 2050. Es un plan de desarrollo que va a poder sostener la realidad que estamos viviendo y la proyección que se tiene para un futuro en nuestro estado, porque estamos seguros que la transformación va a perdurar por mucho tiempo en el Estado de México. Y comentarles, compañeras y compañeros, por otra parte y por el tema que nos corresponde como Movimiento Nacional por la Esperanza, pues les estoy compartiendo algunas imágenes de compañeras y compañeros haciendo una campaña muy de conciencia, trabajando con las tareas que se nos ha asignado por parte de nuestra coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, principalmente en Los Reyes La Paz, la hoy compañera Marta Guerrero, pero también en otros municipios están muy comprometidos con nuestra candidata a la presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum. Así que les comparto solo unas imágenes de lo que nuestros compañeros están haciendo en la calle, que lo hacen con mucho gusto, lo hacemos con mucho gusto porque sabemos que esto del segundo piso lo vamos a lograr y más bien estamos trabajando para lo que sigue en nuestra entidad y en nuestro país. Por mi cuenta es todo. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañera Celina Trujillo, por esta información.
Y sin más preámbulo, le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí en la asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al lunes 18 de marzo del 2024, trabajando todos los días, a pesar de hoy ser un día festivo, con motivo de la conmemoración por el 90 aniversario de la expropiación petrolera. Al final, pues voy a emitir un mensaje vinculado con eso, pero antes les agradezco a todas y a todos los compañeros de diversos lugares del país, de Durango, del Estado de México, de Tlaxcala, de la Ciudad de México, etcétera, por su asistencia, y también a todas y a todos los que a través de las redes sociales se están conectando, ya sea en este momento o que a lo largo de la semana se estarán comunicando con nosotros a través de estas redes sociales. Los temas que hay que comentar hoy son los siguientes. En primer lugar, el director de Pemex, Octavio Romero, informará sobre las emisiones que produce la refinería de Cadereyta para evitar la manipulación que algunos integrantes del conservadurismo intentan ejercer. El mandatario mexicano aseguró que la refinería no está fuera de la norma y criticó a quienes intentan cerrar estas plantas, pues señaló que no se puede mover a las industrias sin el petróleo. En segundo lugar, México tiene una de las gasolinas más baratas del mundo. Se encuentra en el lugar 8 de entre los países de la OCDE, con un precio de $1.36 por litro de gasolina. En tercer lugar, el presidente López Obrador envió su pésame a la familia del joven que fue asesinado en Guerrero durante un retén realizado por policías estatales. Explicó que según los primeros reportes se trató de un abuso de autoridad, por lo que aseguró que se castigará a los responsables y no habrá impunidad. Los uniformados implicados, 2 de 3, ya están detenidos. La Fiscalía General de la República ya trajo la investigación del caso, además mostró su respaldo a la gobernadora de Guerrero por la destitución de los secretarios de Gobierno y Seguridad, así como para solicitar al Congreso local la destitución del fiscal. En cuarto lugar, el presidente López Obrador alertó que los grupos opositores están tramando la nulidad de las elecciones con ayuda del Poder Judicial. Sin embargo, aseguró que él garantizará que el país se desenvuelva en un ambiente de legalidad y democracia. En quinto lugar, también el presidente reiteró que el IMSS Bienestar se consolidará antes de terminar el sexenio. Se trata de brindar servicios médicos y medicamentos gratuitos a las personas sin seguridad social, pero también la federalización de la nómina y la basificación de miles de trabajadores. El mandatario acusó que la corrupción ha impedido que 9 estados se sumen al IMSS Bienestar. En sexto lugar, creo que vamos en el sexto lugar, el titular del Ejecutivo estimó que para el fin de su gobierno el delito de homicidio se habrá reducido en un 25%, debido a que la tendencia a la baja se mantiene y actualmente ya se ha disminuido un 23% respecto a los datos del año 2018. Por otra parte, la canciller Alicia Bárcenas, en representación de México, colabora con la comunidad internacional para estabilizar la situación que prevalece en Puerto Príncipe, Haití, ciudad que se encuentra sumida en un caos violento a manos de pandillas que exigen la dimisión del primer ministro Ariel Henry, que, por cierto, ya renunció. El presidente Andrés Manuel López Obrador, por otra parte, aseguró que no se heredarán problemas al próximo gobierno, pues se han sentado las bases de la transformación. Indicó que quien lo releve podrá gobernar con apego
a la legalidad, haciendo valer un auténtico Estado de Derecho. Como ejemplo, explicó que ya no se condonan impuestos a los grandes empresarios, pues se reformó el artículo 28 constitucional. Va a quedar desbrozado el camino, dijo el mandatario. También el presidente López Obrador consideró que es un acto de censura que la Comisión de Quejas del INE ordenara bajar de las redes sociales la entrevista que le concedió a la periodista Ina Afinogenova. Así se llama, no es ningún apodo. Afinogenova. Por otra parte, el presidente López Obrador dejó en claro que su gobierno no cometerá el error que ocurrió en el pasado de apoyar a algún candidato presidencial de Estados Unidos. Señaló que esa decisión solo compete a los ciudadanos de aquel país. Solo nos reservamos el derecho de hacer cuestionamientos cuando se le falte el respeto al pueblo de México, sentenció. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, anunció que el Estado tendrá una inversión de $1,300 millones para la construcción de 3 plantas de ciclo combinado para la generación de energía eléctrica. El Estado se va a interrelacionar con todo el sistema eléctrico porque no había comunicación con el sistema nacional. Y en ese sentido, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, enlistó los trabajos de infraestructura energética que se realizan en Baja California. Señaló la construcción de línea de alta tensión del Parque de Energía Solar de Sonora a Baja California, la interconexión con el Sistema de Energía Eléctrica Nacional, la construcción de 5 plantas de energía eléctrica, una planta aeroderivada, una planta de combustión interna y 3 de ciclo combinado, y la construcción de línea de alta tensión que llevará la energía eléctrica de Mexicali hacia el centro del país. También otra buena noticia es que el titular del SAT, Antonio Martínez, informó que de 2019 a 2023 se ha tenido una recaudación histórica al pasar de 3 billones a 4.5 billones de pesos. Ese es el tamaño de la recaudación que se ha podido lograr gracias a que ahora no se permite la condonación de impuestos y se le está cobrando a los que antes pues no pagaban impuestos, pero claro, pagaban a quienes les condonaban los impuestos por no pagarlos. Y ese es, como ya se ha señalado reiteradamente, el motivo de enojo de Ricardo Salinas Pliego, que está mal acostumbrado a no pagar impuestos y obtener concesiones indebidas a partir de la presión que ejerce a través del medio de comunicación que controla. Ahora, pasar de 3 billones a 4.5 billones de pesos, pues es lo que además ha permitido que el gasto público se mantenga al alza, la inversión también, sin crear nuevos impuestos y sin elevar los que ya existían, porque hay una recaudación mayor. Y en eso, por eso, el gobierno de México denuncia los excesos de Ricardo Salinas Pliego. El gobierno de México declaró área natural protegida la zona que ocupaba el campo de golf Tangolunda en Huatulco, Oaxaca, y que estaba concesionada al empresario Ricardo Salinas Pliego. Detalló que al finalizar la concesión se propuso al magnate la compra del terreno por 420 millones de pesos para invertir los recursos en estudiantes de Oaxaca. Sin embargo, lo rechazó. Para evitar futuras apropiaciones del terreno, que es propiedad de la nación, se decretó la zona como área natural protegida y, como sabemos, se emitió un decreto y además se montó un operativo para la recuperación de ese lugar y convertirlo en parque nacional de acceso público. Y eso pues claro que molestó a Salinas Pliego, pero es parte de las políticas públicas que se deben seguir haciendo. En los datos importantes, no hay que menospreciar la guerra sucia que se ha venido enderezando contra el presidente, sobre todo a través de las redes sociales, y por eso el nivel de aprobación ha bajado un poco y es algo que nosotros debemos revertir informando
acerca de la verdad de muchos hechos. No debemos dejar que se instale como verdad la gran campaña de mentiras que se vienen difundiendo sobre diversos temas y el gasto multimillonario que ejercen diversos actores y sectores en contra de la Cuarta Transformación. Hay que revertir esta tendencia y para eso pues hay que trabajar con la gente, informarles adecuadamente para que no se dejen engañar. Hemos seguido trabajando como lo hacemos prácticamente todos los días. Fue muy satisfactorio haber podido realizar la asamblea del MNE en Querétaro, en la zona conocida como La Cañada, en el municipio del Marqués, con la participación de líderes provenientes de los diversos municipios de la entidad y claro, de ese mismo lugar. Les agradezco a las compañeras y compañeros, a nuestro enlace con Querétaro, a Ignacio Ruiz, así como a Manuel Álvarez y al equipo de allá de Querétaro, entre otros, al compañero Lupe García. Muchas gracias, están ahí las imágenes. Vamos a seguir trabajando este fin de semana, nos toca ir a Oaxaca en el marco de pues, la celebración del recuerdo del natalicio de Benito Juárez. Estaremos allá el sábado 23 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, en el Salón Le Bambú, no sé por qué está en francés, pero está en Jojocotlán, allá en Santa Cruz, Oaxaca, que está muy cerca de la capital del estado. De hecho, el aeropuerto no está en Oaxaca, sino en Jojo. Y vamos a ir ahí, los invitamos si nos quieren acompañar, ya saben, con todos los gastos pagados por ustedes, si quieren acompañarnos. Les mando el reporte de los temas que en la semana constituyeron abonos tácticos, equilibrios, contrapesos y mermas coyunturales. Como cada semana les recomendamos estudiar estos temas porque son los que permiten estar al corriente de los asuntos, hacer análisis político, informar a la gente y tener buena memoria al paso del tiempo de los asuntos que nos interesa resaltar. Y por eso hoy preparé para ustedes un pequeño recuerdo que tiene que ver con el tema del petróleo, acerca del encuentro que una parte de la izquierda, en donde nosotros también nos involucramos, tuvimos con el llamado neocardenismo. Ese término se refiere a el cardenismo posterior a el cardenismo histórico del general Lázaro Cárdenas. El neocardenismo, como sabemos, se refiere al trabajo político que realizó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, principalmente a partir de la sucesión presidencial de 1987-88. Y se los leo, viene en la presentación el texto, si lo quieren recuperar ahí, pero aquí se los voy a leer. A finales de octubre de 1987, el corazón político de México latía al ritmo de un cambio inminente. Una ruptura que se inscribiría en los anales de la historia con la tinta indeleble de la audacia y la convicción. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, junto con un grupo de líderes visionarios, se despojaba de las ataduras del Partido Revolucionario Institucional, desafiando el statu quo que había definido la política mexicana durante décadas. En aquel momento histórico, fundaron la corriente democrática, una señal de descontento y esperanza ante un sistema que se percibía inamovible. Era una época de designaciones, no de elecciones, en la que el presidente Miguel de la Madrid había elegido a Carlos Salinas de Gortari, exsecretario de Programación y Presupuesto, como el candidato del partido oficial. Este acto no solo delineaba el futuro inmediato del PRI, sino que también encendía la mecha de un descontento latente entre las filas de quienes soñaban con una democracia más auténtica y representativa.
Vivía yo en San Ildefonso 48, en el corazón del centro histórico del Distrito Federal. Una calle que había sido musa de poetas como Alfonso Reyes y Octavio Paz, y testigo de episodios de agitación estudiantil, como el bazucazo en la puerta de la Preparatoria 1 en 1968. Aquel ambiente, cargado de historia y lucha, era el escenario perfecto para ser testigo y parte de un momento que transformaría el panorama político del país. En una tarde de noviembre, el aire fresco de otoño se mezclaba con el palpitar de un pequeño pero decidido contingente que marchaba por la Plaza de la Constitución. Entre ellos, el ingeniero Cárdenas, acompañado por figuras como Fernando Sánchez y Celia Torres, encabezaba con firmeza y dignidad aquel movimiento que, aunque modesto en número, era gigante en significado. A pesar de la aparente insignificancia de aquel grupo frente a la inmensidad de la plaza, se podía presagiar la trascendencia de aquel episodio en la historia de la política mexicana. Con 30 años de edad, militaba en el Partido de la Revolución Socialista y dirigía la Unión Popular Nueva Tenochtitlan, una asociación que aglutinaba a damnificados de los sismos de 85 y a solicitantes de vivienda. Me encontraba en la encrucijada de mi propia historia personal y la del país. Aquella marcha, pequeña en su convocatoria, pero monumental en su propósito, era el eco de un México que clamaba por cambio, por una democracia genuina que reflejara la voluntad de su gente. La ruptura de Cárdenas con el PRI no fue solo el fin de una era, sino el comienzo de otra. Una era donde los ideales de justicia, equidad y representatividad se abrían camino a través de la oscuridad de la hegemonía política. Aquel atardecer de noviembre, bajo el cielo crepuscular de la Ciudad de México, se tejía el preludio de una lucha que aún continúa, un capítulo imprescindible en la incesante búsqueda de la democracia en México. Entre el último trimestre de 1987 y el amanecer de marzo de 1988, fui testigo y partícipe de un movimiento que marcó un antes y un después en el pulso político de México. El neocardenismo, con Cuauhtémoc Cárdenas al frente, emergía como un río que, alimentado por incontables arroyos, se desbordaba con la fuerza de la historia y la esperanza. La figura de Cárdenas se erigía no solo como la de un líder político, sino como la encarnación de un legado que resonaba profundamente en el alma mexicana. Cárdenas iba tejiendo alianzas con una destreza digna de un maestro artesano. Partidos como el Auténtico de la Revolución Mexicana, el Popular Socialista y el Socialista de los Trabajadores, este último rebautizándose como el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, fueron hilvanando un manto de apoyo multicolor. Su campaña, lejos de ser un camino solitario, se convertía en un ascendente colectivo, una marea creciente que tocaba corazones y despertaba conciencias. Un hito emblemático de ese ascenso fue la masiva movilización en San Pedro de las Colonias, en Coahuila, en la región lagunera, donde el eco de la dotación de tierras por parte del general Lázaro Cárdenas del Río aún resonaba entre sus habitantes. La campaña de Cuauhtémoc encontró un terreno fértil. La memoria del general, un símbolo, un héroe que con la figura de su hijo en campaña volvía a cobrar vida, evocaba la gesta de la expropiación petrolera, un acto de soberanía y justicia social que permanecía como un faro en la memoria colectiva. Desde mi pequeño rincón en San Ildefonso contemplaba el crecimiento de este movimiento, sintiendo cómo las corrientes de la historia fluían a través del presente. La campaña de Cárdenas no era solo una serie de eventos políticos, era la rearticulación de un ideal, el renacimiento de un espíritu que creíamos sepultado bajo el peso del pragmatismo y la resignación. Las plazas, las calles y los rostros de la gente se convertían en el escenario donde se representaba una nueva posibilidad para México. Un sueño largamente postergado que comenzaba a tomar forma. En aquellos días, cada acto de apoyo, cada declaración y movilización
Eran páginas que se escribían en el libro aún abierto de nuestro país. La figura de Cuauhtémoc Cárdenas, como un eslabón entre el pasado heroico y un futuro esperanzador, nos recordaba que los ideales por los que luchó su padre aún tenían cabida en nuestra época. Ser testigo de este periodo del neocardenismo fue presenciar el despertar de una conciencia colectiva, un momento en el que muchos, al igual que yo, nos sentimos parte de algo más grande que nuestras individualidades. Era un tiempo de esperanza, de lucha y sobre todo de profunda fe en las posibilidades de nuestro México. Ahora, el destino me había colocado en una posición donde ya no era meramente un espectador de la historia, sino uno de sus actores principales. En el seno de la presidencia colectiva del Partido de la Revolución Socialista, me encontraba como uno de los 5 integrantes, partícipes en la forja de un futuro distinto para nuestra nación. En una de nuestras sesiones, profundamente inmersos en la estrategia y prospectiva, Alejandro Gascón Mercado, cuya sagacidad política era ampliamente reconocida, compartió una visión audaz. Cuauhtémoc Cárdenas se alzaría con la victoria en las próximas elecciones, dijo. Esta percepción, nacida de su instinto político, encendió un debate fervoroso entre nosotros. Inspirado por su convicción, propuse que nuestra mejor estrategia sería tender puentes hacia el recién fundado Frente Democrático Nacional, buscando una coordinación política que nos permitiera sumarnos a la marea creciente de insurgencia cívica que barría el país. Sin embargo, el pasado, como una sombra larga y oscura, se interpuso en nuestro camino. Un agravio antiguo, aún latente en el corazón de Alejandro, se convirtió en el obstáculo inesperado para nuestra unión. Recordó él las elecciones para gobernador de Nayarit en el año 1975, cuando le fue arrebatada la victoria por un acto de fraude orquestado por quienes entonces detentaban el poder, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo, por aquel entonces presidente del PRI. La herida de aquel despojo aún sangraba en el alma de Gascón, quien con una firmeza que brotaba de sus convicciones más profundas declaró: yo no puedo participar en el mismo movimiento en el que esté presente Muñoz Ledo. Aquellas palabras, cargadas de una resolución irrevocable, sellaron el debate. La discusión llegó a su fin, no por falta de argumentos, sino por el peso inamovible de las convicciones personales. En aquel momento la sala se llenó de un silencio reflexivo. La complejidad de la política, con sus laberintos de pasado y presente, nos confrontaba con la realidad de que en el arte de construir futuros, los fantasmas de las heridas antiguas podían ser tan determinantes como las visiones más luminosas de lo que podría ser. Nuestra lucha por unirnos a la ola del cambio enfrentaba no solo los desafíos del presente, sino también las cicatrices profundas dejadas por las batallas del ayer. Ante nosotros, los líderes del Partido de la Revolución Socialista, provenientes del Distrito Federal, Puebla y otras regiones, se extendía un horizonte cargado de incertidumbre, iluminado por la disyuntiva que exigía una decisión crucial. La encrucijada era clara: mantenernos al lado de Alejandro Gascón, siguiendo una disciplina que nos aislaba del creciente movimiento neocardenista, o bien zambullirnos en las aguas revueltas de este último, aceptando las consecuencias de distanciarnos de la línea marcada por Gascón, lo cual podría fracturar nuestros caminos. Después de intensas deliberaciones, marcadas por la pasión de nuestros ideales y la profunda reflexión sobre el futuro que deseábamos para México, elegimos sumarnos al movimiento neocardenista. Era una apuesta por el cambio, por unirse a la corriente de la historia que creíamos nos llevaría hacia un destino más justo y democrático. Con la determinación tomada, pero con el respeto y la estima que siempre le profesé, solicité un encuentro con Gascón. La cita tuvo lugar en Nogal 122, en la apacible colonia Santa María la Ribera, un barrio que parecía susurrar historias de otros tiempos con cada paso. Gascón, mostrando la amabilidad y el respeto que lo caracterizaban, aceptó reunirse con nosotros. Durante nuestra conversación les pusimos nuestra decisión con sinceridad y claridad,
compartiendo las razones que nos movían a abrazar al movimiento neocardenista. La tensión del momento se disipó en el aire, dando paso a un entendimiento tácito de que más allá de las divergencias de camino, el respeto y la fraternidad prevalecerían. Tras la reunión continuamos la jornada compartiendo una comida en una fonda cercana, un acto de camaradería que sellaba no un adiós, sino un hasta luego. Al despedirnos, quedaba claro que aunque nuestros senderos políticos se bifurcaran, el lazo del respeto mutuo permanecería intacto. Hasta su muerte, mantuvo una buena relación con Gascón, una amistad forjada en los fuegos de la lucha y el idealismo que sobrevivió a las pruebas del tiempo y la política. La decisión de aquellos días, marcada por la incertidumbre y el anhelo de cambio, se reveló con el tiempo como la más acertada por aquel momento histórico. Fue una apuesta por el futuro, un paso hacia adelante en la incesante búsqueda de un México más democrático, testimonio de que en la política como en la vida, los caminos del corazón y la convicción a menudo nos llevan por senderos inesperados, pero siempre hacia adelante. En abril de 1988, un año que se inscribiría con letras de fuego en la memoria colectiva de México, cuando supe que Cuauhtémoc Cárdenas haría un recorrido vespertino por la colonia Tlalpan, en el corazón de la delegación Cuauhtémoc, movido por un impulso de convicción y esperanza, decidí ir en su búsqueda con el deseo de tender puentes y ofrecer mi apoyo a su causa. Al concluir su recorrido, bajo la sombra creciente del atardecer que poco a poco se adueñaba de las calles, me acerqué a él a través de Saúl Figueroa, uno de sus colaboradores más cercanos. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, esperé el momento en el que el ingeniero Cárdenas, con un gesto amable, me invitara a subir a su camioneta Suburban. El vehículo ya en movimiento se convertía en un pequeño santuario de estrategia y esperanzas compartidas. Desde uno de los asientos delanteros, con la ciudad desfilando ante nuestros ojos, les puse a quienes representaba y la firme decisión de nuestro grupo de apoyarlo. Cada palabra pronunciada era un voto de confianza, un hilo más en el tejido de la alianza que estábamos forjando. En silencio, desde un asiento trasero, Porfirio Muñoz Ledo, figura emblemática y polémica, escuchaba nuestra conversación. Su presencia un recordatorio de las complejidades y los retos que enfrentábamos. Cárdenas, con la serenidad que lo caracterizaba, aceptó nuestro apoyo. Acordamos realizar en los días siguientes un acto de adhesión a su candidatura en la Plaza de San Ildefonso, un lugar imbuido de historia y significado para todos nosotros. En ese momento, el compromiso estaba sellado, un pacto no solo entre líderes, sino también con el futuro que anhelábamos construir. El encuentro breve pero intenso concluyó con un apretón de manos que era más que una simple formalidad. Era la materialización de un acuerdo, la promesa de caminar juntos en la senda hacia un cambio profundo en nuestra nación. Al descender de la camioneta y verla alejarse, sentí la certeza de que aquel día marcaba el inicio de un capítulo crucial en mi historia política y en la de México. La promesa de aquel atardecer en Tlalpan se convertiría en una de las muchas luces que en medio de la incertidumbre y los desafíos iluminarían el camino de la lucha por la democracia y la justicia. El compromiso hecho con Cárdenas era un voto de fe en un futuro donde las voces de todos los mexicanos pudieran finalmente ser escuchadas. En una tarde impregnada de esperanza y cambio, en abril de 1988, se consagró como testigo de un momento histórico en la Plaza de San Ildefonso. La antigua puerta de la expreparatoria 1 presenciaba una vez más el pulso vibrante de la historia que se escribía ante sus ojos, mientras la plaza rebosante de vida se extendía colmada de almas desde la calle del Carmen hasta Argentina. Era el escenario perfecto para el acto masivo de adhesión a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, un evento que marcaría el inicio de una nueva era en la lucha por la democracia y la soberanía de México. Entre los presentes en el presidium destacaba la figura de Jorge González Torres, por entonces dirigente de un movimiento opuesto al proyecto nuclear en Laguna Verde, Veracruz, cuya presencia añadía un tono de urgencia y compromiso ambiental al encuentro. Me correspondió el honor de dar lectura al documento de adhesión, una tarea que, aunque impregnada de nerviosismo, era llevada por una corriente de determinación y convicción.
Cada palabra resonaba en el aire, un eco de la voluntad colectiva de defender lo que considerábamos justo y necesario para nuestro país. Posteriormente, el ingeniero Cárdenas tomó la palabra. Su discurso cargado de pasión y claridad abordó, entre otros temas, la defensa del petróleo mexicano como pilar fundamental para asegurar la soberanía nacional. Su voz, firme y segura, se alzaba sobre la multitud, sembrando en los corazones de los presentes semillas de esperanza y la promesa de un futuro construido sobre los cimientos de la justicia y la independencia. Al finalizar el mitin, la multitud, movida por un impulso unificador, se desplazó en un río humano hacia la sede de la Universidad Obrera de México, situada en esa misma calle, a un lado de la Hemeroteca Nacional. Ahí nos recibió Marcela Lombardo en un encuentro marcado por el alto simbolismo que representaba. Era un gesto de continuidad y respeto hacia las luchas y los sueños de las generaciones pasadas, un puente hacia las aspiraciones futuras. Ese acto de adhesión en la plaza de San Ildefonso no fue solo una reunión de cuerpos y voces, fue la manifestación de un espíritu colectivo que buscaba trascender las barreras del cinismo y el desencanto. Representaba el despertar de una conciencia crítica, el reconocimiento de nuestra responsabilidad compartida en la construcción del destino de nuestra nación. Esa tarde, bajo el cielo de abril que presenciaba nuestro compromiso, nos unimos no solo en apoyo a una candidatura, sino en defensa de un ideal. Fue un testimonio de la fuerza que reside en la unidad, en la convicción y en la lucha incansable por un México que creíamos firmemente podía y debía ser mejor. En aquel momento, en aquella plaza, nos convertimos en protagonistas de nuestra propia historia, decididos a luchar por el futuro que soñábamos. Al culminar la campaña electoral de 1988, no llevábamos candidaturas sobre nuestros hombros, sino un arsenal de convicciones firmemente arraigadas. Con el respaldo de millones, Cuauhtémoc Cárdenas se alzó como el legítimo ganador de las elecciones del 6 de julio. Un triunfo no solo en las urnas, sino en los corazones de quienes soñaban con un México distinto. En el Zócalo del Distrito Federal, fuimos testigos del cierre de una campaña que había encendido la llama de la esperanza y posteriormente nos convertimos en voceros del descontento, alzando nuestra voz en múltiples ocasiones para denunciar el fraude electoral que manchaba nuestra democracia. Nuestra postura fue inquebrantable. Rehusamos entablar negociaciones con el gobierno usurpador de Salinas. A lo largo de los años, la lucha en defensa de la soberanía nacional y de nuestro petróleo mantuvo su curso, enfrentándose con valor a la política neoliberal entreguista de Salinas y sus aliados. Era una batalla que trascendía el ámbito electoral para arraigarse en el mismo núcleo de nuestra identidad como nación. Hoy, 18 de marzo de 2024, al conmemorar el 90º aniversario de la expropiación petrolera, nos encontramos en circunstancias distintas, pero el deber que nos incumbe es el mismo: defender nuestras riquezas naturales frente a las fuerzas conservadoras, ansiosas por reinstaurar el antiguo régimen. Es un llamado a la memoria, a la resistencia y a la acción colectiva. No lograrán su objetivo. La historia de 1988 nos enseñó que frente a la adversidad, la determinación del pueblo es inquebrantable. Seguiremos triunfando porque nuestras luchas se fundamentan en la justicia, en el amor por nuestra tierra y en la convicción profunda de que un México más justo y soberano no solo es posible, sino que es el único camino hacia adelante. Las voces que se alzaron en aquel entonces y las que continúan haciéndolo hoy, forman un coro poderoso que canta por la libertad, la democracia y la dignidad. En ese canto resuena el espíritu indomable de nuestro pueblo, dispuesto siempre a defender su legado y a soñar con un futuro de infinitas posibilidades. ¡Viva Lázaro Cárdenas! ¡Viva! ¡Viva Cuauhtémoc Cárdenas! ¡Viva! ¡Viva López Obrador! ¡Viva! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano.